Jesús los mira con amor, como lo hacía con todos, ¿no? Porque sabía que le querían entrampar nada más. Entonces le dice, ¿y acaso David y sus hombres no fueron a la casa de Dios y frente al sacerdote Abiatar no comieron de los panes de la proposición, que no era lícito comer? Y bueno, después continúa con el versículo 27 que les voy a leer, ¿no? Entonces también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Acá vemos, ¿no?, que sutilmente cómo les contesta Jesús. Y en otra versión dice, el sábado vino a existir por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ¿no? Y otra versión dice, el día de reposo existió por causa del hombre. El hombre no es para que el hombre lo pisotee al sábado, que no pasa por la salvación el sábado, no porque guardemos el sábado vamos a ser salvos, ¿no? Sino la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. No podemos hacer nada para suplir la muerte de Cristo, ¿no?, que fue el regalo de Dios para cada uno de nosotros, que es la salvación. El sábado pasa por la obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra, a la palabra de Dios, ¿no? A todo lo que Dios nos dejó escrito para fortaleza nuestra y para beneficio. Yo los detalles que voy a contar de estos testimonios de mi vida es para mostrar hasta dónde Dios me permitió llegar y hasta dónde Dios me permitió que caiga ante los errores, ¿no?, ante los errores cometidos. Es para mostrar el amor de Dios, ¿no? Después de haber tenido trabajo, yo trabajaba en el mercado central, tenía quinta de verdura en Marcos Paz y en otros lados, y Dios me permitió crecer muchísimo, y después, ante los errores cometidos, permitió que demostrarme y caer, ¿no? Y bueno, siempre Dios acompañó, y eso es lo que quiero mostrarle. Después de 30 años de trabajar en la quinta, en el mercado, uno tiene experiencia suficiente como para decir, yo puedo, yo soy capaz, yo salí adelante, lo hice toda la vida. ¿Quién me puede decir algo? No, uno se cree autosuficiente. Lo mismo le pasa a un boxeador, un tenista, un deportista. Gana año tras año, pero siempre llega uno mejor. Siempre se termina, ¿no? Siempre llega uno mejor. Autosuficiente, ¿quién es? Autosuficiente es Dios. ¿Qué le pasó a Sansón? Se la creyó. Tuvo un poco los consejos de Dios, los consejos de su padre, que toda la vida le estuvieron aconsejando que no tenía que juntarse con una filistea o con mujeres de otro pueblo, ¿no? Y no le fue bien, ¿no? Lo entrampó. Pero igual Dios escuchó su oración. En el último momento de su vida, Dios le dio la fuerza nuevamente, destruyó a todos sus enemigos, le costó la vida. Las consecuencias tuvo que pagar, pero Dios escuchó su oración. ¿Qué le pasó a Salomón, sabio, inteligente, un rey excelente? Y al final de su reinado, 2 veces se le presentó Dios a Salomón y lo aconsejó que no se juntara con mujeres de pueblos vecinos que adoraban dioses hechos con mano de hombre, no dioses que sentían, que nos ayudaban, ¿no? En el reinado de Salomón terminó en su vejez adorando a otros dioses, ¿no? Las mujeres adoraban a otros dioses. Y Dios, ante su amor, le dijo, no te voy a sacar el trono por amor a tu padre David, ¿no? Y ejemplo de amor. ¿Qué le pasó a Ezequías? Rey excelente ante los ojos de Dios. Hizo muchas obras, muchas cosas buenas, Ezequías. Ante una enfermedad terminal, él clama a Dios. Clama a Dios y Dios escucha su oración y le concede 15 años más de vida. Y en esos 15 años, él muestra su gloria, muestra su riqueza ante los pueblos vecinos, ¿no? Y se equivoca, no muestra la gloria de Dios. ¿Qué podemos decir de David, guerrero, valiente, temeroso de Dios? Para muchos peor que todos, ¿no? David,
Pero para Dios, excelente, ¿no? Porque siempre reconoció a Dios como un Dios único y verdadero. Se humilló, pidió perdón, reconoció que sin Dios no era nada. ¿Creer que nosotros podemos todo? Es dejar a Dios de lado. David tuvo que pagar las consecuencias. Un hijo se le murió, otro perdió en la guerra, otro buscaba para matarlo. Errores cometidos, consecuencias, ¿no? La grandeza, los milagros, el poder de Dios, la gloria de Dios no es para mostrarse, sino para que otros crean. Ese es el amor de Dios. Muchos egipcios ante las plagas vieron los milagros, la obra de Dios, creyeron los egipcios y acompañaron al pueblo hebreo. En los comienzos, ahora para dar el primer testimonio, ¿no? Yo en los comienzos de mi vida laboral trabajaba en la quinta, arranqué con una quinta donde alquilaba un terreno, empecé muy de abajo, pues yo trabajaba con mi papá y tuve que dejar, los criaderos se alquilaron y yo quedé sin trabajo, entonces arranqué con esto. Y me gustaba la siembra, yo cuando venía acá al colegio quería ser ingeniero agrónomo, pero bueno, no se dio eso, pero llegué a tener varios en la quinta. Entonces arranqué alquilando un campito y empecé sembrando verduras, ¿no? Que me gustaba. Cuando empecé tenía 7 personas, empleados, que eran provincianos, gente mayor. Y yo guardaba el sábado, siempre tenía eso en mente. El sábado era muy importante para mí. Yo estuve no apartado de la iglesia, sino viviendo en Marcos Paz cuando nos mudamos por trabajo. Entonces no había iglesia, entonces mis padres no iban a la iglesia, entonces yo tampoco. Pero yo siempre era adventista, yo por ahí salíamos los viernes, los sábados, pero yo no tomaba porque era adventista, no fumaba porque era adventista, siempre fui adventista, muy respetuoso de las cosas de Dios. Entonces yo, como les comentaba, tenía 7 personas empleadas, no trabajaba los sábados. Entonces, para mostrarles a ellos que no era cosa mía, yo iba con la Biblia en la tierra arada ahí, con la Biblia, y le mostraba a cada uno. ¿Ves? Los 10 mandamientos acá dice que no tienes que trabajar ni tú, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de tu tierra. No es cosa mía, esto es cosa de Dios. Yo quiero que vean que yo no lo hago porque esto es cosa mía, sino que Dios me lo está pidiendo. Entonces por eso no trabajo en sábado. Ellos, les puedo asegurar que era gente que nunca jamás había visto una Biblia porque eran provincianos, que no tenían ni idea. Pero yo, ante la inocencia de un joven de 20 años, 22 años, 23 años tenía, les mostraba. Y bueno, como les decía antes, esa inocencia Dios me bendijo de una manera maravillosa. Porque yo ahora que miro de acá, yo admiraba los quinteros de al lado portugueses que mandaban 300 jaulas de lechuga al mercado, un camión, 2 camiones. Yo no podía mandar ni 15 bultos al mercado, no podía salir adelante, llevaba a otros mercados chicos, no fue fácil, a veces no cobraba, hasta que dije, bueno, dejo la quinta o vendo yo mi propia mercadería, y así empecé, puse impuestos en el mercado y así empecé a crecer. Llegué a tener ahí en Marcos Paz 60 hectáreas de quintas todas juntas, que fui comprando los lotes así vecinos. 50 hectáreas sembraba en Mar del Plata, 50 hectáreas sembraba de cebolla en Pedro Luro y Garzábal, Duratovich, por varios años, ¿no? Y hasta sembré en Fraile Pintado, en Jujuy, a 100 kilómetros de La Quiaca. Tenía un encargado ahí y sembraba al pie de la montaña. De un lado se helaba, del otro lado era un lugar reservado que se le llamaba. Y sembraba así tomate, zapallito, berenjena, morrones, unos morrones grandes, venían, algo espectacular. Los tucanes andaban entre el sembrado, era algo hermoso, a 100 kilómetros de La Quiaca, como decía. Era algo que, bueno, no sé, me gustaba todo eso y Dios me acompañó. En mi quinta, en temporada, llegué a sacar 5.000 cajones de tomate por día. Llegué a ser número 1 en el mercado con la lechuga de Santiago del Estero. Y así muchísimas cosas, ¿no? Compré camiones, motores, herramientas para el trabajo. Y como les decía, ante la inocencia de un joven,
el factor climático me favorecía, nunca me caía una piedra, nunca se inundaba la quinta, nunca los mayores fríos no me perjudicaban. Entonces, siempre estaba endeudado yo porque compraba y compraba máquinas, tractores, herramientas, bombas. ¿Y qué pasaba? Cuando otro no tenía mercadería por el factor climático, yo tenía, porque a mí la piedra no me agarraba o no me agarraba la inundación. Me acuerdo que tenía 4 acelgas grandes que a mí no me había perjudicado. Entonces tenía muy buen precio. Entonces siempre cobraba y pagaba. Nunca me sobraba la plata. Le puedo asegurar que nunca me sobró mucha plata y tenía mucha plata en el banco. Siempre la plata la gastaba en comprar herramientas o colaboraba en lo que se podía. Hemos acompañado a esta iglesia en la construcción tanto, pero uno lo hacía con gusto, ¿no? Y también recibía esa bendición de Dios. Entonces, esta primera parte no es para mostrarme yo, sino para mostrar el gran amor de Dios. Yo solo hubiera sido imposible que haga todo esto. Dios me acompañó. Entonces lo relacioné con 2 versículos que voy a leer. Uno está en Deuteronomio 7:9. Y dice, conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Y el otro está en Juan 14:21. Ustedes lo pueden leer tranquilo en la casa. Yo para no perder tiempo lo leo. Allá nos vamos al Nuevo Testamento. Ya es un versículo con promesa. Es un versículo que me encanta, me gusta mucho. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Qué linda promesa de Dios, ¿no? ¿Y no nos da fuerza eso para trabajar, para hacer todo? Y bueno, ahora la segunda parte del testimonio, llegó un momento que crecí tanto, que se hizo inmanejable el tema con tanta gente. Llegué a tener ahí en Marcos Paz solamente más de 300 personas. El tema del sábado se hizo inmanejable. Puse medianeros tenían el 50% de la mercadería, yo tenía tractoristas, capataces, encargados, choferes, todo yo paraba el sábado. El medianero paraba, algunos no, eran distintas familias que le daban sectores de tierra, entonces cada uno lo que producía era el 50% de él, entonces se hacía más manejable, yo no tenía que depender, yo iba una vez por semana a pagar y se encaminaba solo. Pero el tema del sábado se hizo inmanejable. Yo me di cuenta y era muy importante el sábado para mí, lo tenía como en primer lugar, ¿no? En el trabajo. Entonces Dios dijo, basta, deja la quinta. Y yo fui el primero que dije eso también. Dios iba a proveer otro trabajo. Entonces dije, sí, Señor, voy a dejar la quinta. Pero primero voy a conseguir otro trabajo y después voy a dejar la quinta. Dudé, me equivoqué, estuve mal. Falta de fe, dejar todo y empezar de vuelta. Había creado todo como un imperio. Para mí era algo muy grande, ¿no? No solamente ahí, en muchos lados, pero ya les digo, el tema del sábado se hizo manejable y Dios me dijo, no, deja todo. Si Dios proveyó desde un principio y me bendijo, ¿por qué no me iba a bendecir ahora? ¿Por qué tenía que yo asegurarme y después? Bueno, dudé. Lo relacioné con otros 2 versículos, algunos versículos que leo de Marcos y Santiago. Uno está en Marcos 11, 23 y 24. Y digo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Qué certeza de lo que dice acá, ¿no? Y Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para la otra. Nosotros ya con estos 2 versículos, yo fui anciano, siempre estudié, siempre creí. ¿Y por qué dudé, no? Está tan claro esto. ¿Creemos lo que leemos? Yo
lo digo en general para que nos toque a todos, pero yo lo digo para mí, ¿eh? Una cosa es escuchar y otra cosa es ponerlo en práctica, ¿no? Cuando hay que tomar una decisión importante en nuestra vida, dudamos. Quizás falta de fe. La fe es tener la certeza. Si nosotros leemos estos versículos, tenemos la certeza. Si esta es la palabra de Dios. La Biblia fue hecha por hombres inspirados por Dios. Dios escribió esto para nosotros, que nosotros lo precisamos. Necesitamos una relación diaria y estrecha con Dios, que es el que nos da fuerza. Las decisiones las tiene que tomar Dios, no nosotros. Que el Espíritu de Dios maneje nuestras vidas, que sea Él el que tome las decisiones, no nosotros, ¿no? Y tenemos un Rey, un Padre, un Dios maravilloso, el Dios del universo, de todo. Entonces, confiemos en Él, tenemos esa certeza que nos da la fe. Dejar todo para mí y empezar de vuelta. Dios iba a proveer. Yo quería encaminar el trabajo y después que aseguraba mis ingresos, ahí sí quería dejar la quinta, ¿no? Pero no era el pensamiento de Dios. ¿Y Dios qué? ¿Dejaba a Dios de lado? Si Dios hizo todo el principio de una manera milagrosa, ¿por qué me iba a dejar en esa etapa laboral? Yo deseché a Dios, no confié. Tengo que ver que yo lo hago y no dejemos que Dios se ocupe. Confiemos que Él que lo puede todo. Y en la otra parte que tengo también para contarles, yo seguí tratando de conseguir negocios, ¿no? Porque yo me preocupaba para salir adelante y dejar la quinta, pero quería asegurarme otra cosa, ¿no? Ese fue el error mío. Conseguí algunas primeras marcas de ropa para poner negocios muy importantes, estaciones de servicio también con primeras marcas, lavadero de autos en la calle Maipú, más de 100 autos por día. Todo lo que yo conseguía, el mejor día de trabajo, ¿sabe qué era? El sábado. Entonces, ¿no? Como que yo lo quería hacer y yo no podía conseguir. Dios es el que me tenía que conseguir el trabajo. Y ahí se empezó a complicar la cosa en el mercado. Y ahí me empezó a pasar lo que no me pasaba antes, ¿no? Supermercados que yo le vendía cerraban, cheques de vuelta, complicaciones con los pagos que no cumplían, problemas con los bancos, descubiertos, créditos, problemas, endeudamiento. Hasta que me llegó en la... Lo que nunca me había pasado, como les comentaba hoy, los factores climáticos, ¿no? Y una noche a las 2 de la mañana viene como un viento muy fuerte, como un ciclón. La quinta mía tenía 350 metros de ancho por 10 cuadras de largo, eran 60 hectáreas. Empezaba en un monte y terminaba en un barrio, la quinta. El viento ese rompió parte del monte donde empezaba la quinta y agarró solamente mi quinta. Y terminó en el barrio con algunas casitas que le voló los techos. Pero solamente me agarró a mí, a la quinta. Hasta la remolacha que estaba bajo tierra destruyó todo, todo destruyó. La remolacha, la lluvia lavó y la piedra rompió. No me quedó nada de verdura. Tenía 5 galpones. 3 no tenían seguro. Esos 3 se rompieron. Los 2 que tenían seguro no les pasó nada. Uno estaba parte de la quinta y otro estaba a un costado. A esos 2 galpones que tenían seguros no les pasó nada. Los otros se volaron todos los techos. La viga, las paredes se cayeron de material. Los cajones, que había 5 metros de altura, que los podía empujar con la mano, quedaron intactos, ¿no? Y la pared con una viga se cayó. No como que Dios que estaba mostrándome algo, ¿no? Muchas viviendas, porque como les decía, había mucha gente viviendo ahí. Se volaron todos los techos de las viviendas. Todos los techos se volaron menos uno. Una casita que estaba en el medio de la quinta, no es que estaba aparte, en el medio de la quinta. El padre de familia, creyente, levanta a la esposa ante los ruidos, ante el ciclón este que venía. Le da miedo, levanta a la esposa, levanta a los hijos, los lleva a la cocina y los hace arrodillar y orar. Ese fue el único, no dicho por mí, lo cuentan ellos, lo contaron, ¿no? Ese fue el único techo que no se voló. Y el otro galpón que no se voló, que parte no se voló, tenía 2 salones grandes. Uno donde yo pagaba el personal, tenía un hogar ahí, el escritorio y una Biblia arriba. Son 2 habitaciones grandes, eran,
con un solo techo. Se vuela la mitad del techo y la otra mitad donde estaba la Biblia no se vuela. ¿No? Son todos detalles que se fueron viendo y vemos la mano de Dios, ¿no? Como que Dios estaba, pero tenía que hacerme reaccionar de alguna manera. Cayeron vigas en algunos baños, fue un desastre, pero nadie salió lastimado, ¿no? Después lo contaban con algunas risas los medianeros, la gente dice que forzaban las puertas, digamos, aseguraban las puertas y veía que se volaban los techos, no sé, fue algo que no fue grato para ninguno, ¿no? Mi cuñado que trabajaba conmigo, que era encargado, que era respetuoso de Dios, me dijo, como que Dios te quiere mostrar algo. Yo tenía claro lo del sábado, bueno, y le pedí a Dios que me dé trabajo en otro lado para poder respetar el sábado, pero bueno, tuve poca fe, si me hubiera dejado todo, no hubiera perdido las propiedades, no hubiera perdido nada, y bueno, reconstruí todo de vuelta, perdí todo, me quedé sin trabajo, montones de deuda, problemas con los bancos, acreedores, bueno, y ahí me tocó arrancar de vuelta, ¿no? Y le pido a Dios que me ayude como para no manchar mi apellido, y bueno, Dios acompañó, entendí que las cosas las tiene que manejar Dios, como las manejó al principio, ¿no? Las tiene que manejar siempre, siempre tiene que manejar. Y nuevamente de rodillas, nuevamente de rodillas en algo imposible que era para mí salir adelante. Le tuve que pedir la fuerza a Dios, ¿no? Que Dios me dio la fuerza. También mi familia me acompañó. Tuvieron que pasar cosas muy feas, pero ellos también, mi familia no me recriminó nada. Es como Dios, ¿no? Dios acompaña y nos perdona y no recrimina, no nos echa en cara las cosas, ¿no? Los errores cometidos. Dios nos acompaña. A veces consecuencias tenemos que pagar, pero siempre mi familia también. Doy gracias a Dios que me alentó, ¿no? Mi esposa y mis hijos me acompañaron. Ahí me toca arrancar de vuelta. Fui a Marcos Paz a ver qué podía hacer. Ya no estaba en el puesto, no estaba en el mercado, no estaba con la quinta, no tenía nada. Y sí, tenía algo muy importante, era la deuda que yo tenía impagable, pero algo más importante tenía que era Dios, ¿no? Entonces, eh, me voy a Marcos Paz, empiezo a contarles a mis amigos, a la gente, y se me empiezan a abrir las puertas, ¿no? Con comercios, con trabajos, con cosas, y yo a veces me enojaba, pues yo le contaba que estaba mal, estaba endeudado, estaba fundido, y bueno, no querés ser mi socio, no querés trabajar conmigo, lo que precises de acá podés llevarlo, yo te lo pido. Y bueno, y así empecé a trabajar, ¿no? En una cosa y la otra. Eh, Fábrica de poste de cemento, puse carpintería de aluminio, fábrica de andamios, compra-venta, demoliciones, no sé, lo que se me cruzaba hacía, compra de lotes, me daban lotes para que yo vendiera y no tenía plata para comprarlos, pero siempre de una manera u otra Dios abría las puertas, ¿no? Por ejemplo, el supermercado que estuvimos trabajando muchos años en el mercado, se puso el mejor estudio de abogados de Capital y lo único que logramos fue unos bonos y unas acciones que nos dieron eh, y nada más. Y en estos momentos difíciles que yo pasa, me llaman de este supermercado que era el Hogar Obrero, que yo le vendía mucho, hasta 8 camiones por día le mandaba, y yo le seguía entregando después que ellos cerraron, yo le seguía entregando porque querían salir adelante, post convocatoria, ¿no? Se dice. Y eso me lo habían quedado debiendo, porque el otro me lo habían pagado con esos bonos. Y me llaman para decirme que querían pagarme de alguna manera, que yo me había portado bien con ellos, en el momento más difícil, pero no tenían plata y me iban a pagar en cuotas. Cuando yo voy a la entrevista con ellos, sí, arreglé, las cuotas eran grandísimas y yo me venía de arriba. Era, digo, me llaman para. Yo le hice juicio y no le pude cobrar. Y después me llaman para. Dios maneja las cosas, hermano, de las cosas que más nos pueden sorprender. Cubro la primer cuota, ya recontento. ¿Qué hice? En vez de ir a casa, me fui para Lomas del Mirador. Ahí vivía Rubén y Marisa, ¿no? Era el tesorero. Entonces me fui a dar el diezmo. Cobré y en vez de ir para casa me fui a dar el diezmo porque estaba tan contento. Siempre traté de ser fiel en los diezmos, ¿no? Y en las ofrendas.
al poco tiempo cobré un porcentaje de esos bonos y acciones que me habían dado. Me llamaron para pagarme del mercado algunos que yo había decidido porque ya no tenían dinero, le había ido mal a ellos también, mucha gente, yo trabajé muchos años, entonces me debían. Me llamaban para pagarme, yo capaz que digo, me llamarán para saludarme. No, me pagaban y así. Empecé a trabajar ahí en Marcos Paz, muchísimo trabajo. Ninguno era en sábado, todo era fuera del sábado, ¿no? Qué lindo, qué bendición de Dios. Entonces, lo relaciono con unos versículos, ¿no? En Romanos 8, 28, 31 y 32, y dice así, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a ayudar? Es obvio, ¿no? Y acá dice los llamados. Quiero frenarme un poquito, los llamados están supeditados al don que Dios nos dio. El don del abrazo, de la ayuda, de la palabra de aliento, de una predicación, de un testimonio, ¿no? De lo que fuere. Pero bueno, esos son los llamados, están supeditados a... todos tenemos algo para dar. Y bueno, tenemos que aprovechar los dones que Dios nos dio. Entre ellos está la fe, ¿no? Cuando no entendemos algo o no tenemos la certeza de algo, aceptemos por fe, si ya sabemos y la palabra de Dios es fiel y correcta. A veces las consecuencias tenemos que pagar, ¿no? Como pagó David, como pagaron todos. Fueron grandes hombres de Dios, pero las consecuencias de los errores cometidos los tenemos que pagar. Qué lindo que sería que a lo largo de nuestra vida siempre haya ido Dios adelante, ¿no? Y a veces Dios nos muestra que tenemos que ir por acá, y a veces nosotros no vamos por ahí. Pero Dios es amoroso, misericordioso y perdonador. Y aunque Dios nos diga que vayamos por ahí y agarremos por otro lado, Dios después nos acompaña y nos ayuda. Él es fiel y justo, perdonador, y nos da fuerza para salir adelante y nos acompaña. Y nos acompaña no para salir primeros en esta carrera de la vida, sino para salir victoriosos. Nosotros tenemos que ir en la carrera acompañando, ayudando. No es la meta salir primero, sino ir colaborando con el necesitado, ¿no? Y sobre todas las cosas, ser obedientes en el Señor. El objetivo de Dios es la eternidad con Él. En eso tenemos que hacer fuerza. Y bueno, como último testimonio, los años siguientes no fueron fáciles, ¿no? Porque fueron muchos años, una deuda muy grande y de a poquito fuimos pagando y yo fui acompañando. Y un día jueves, siempre lo voy a recordar, llego a casa tarde, noche, y que había en mi casa un cartel de remate. Ay, yo digo, ¿qué es esto? Y miro, el sábado se va a rematar la casa, ponían un cartel. Yo no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Un jueves tarde noche. Viernes, sábado se iba a rematar la casa. Una casa que, gracias a Dios, siempre vivimos ahí, una casa muy grande. Y ahora con una orden del juez que en 2 días se iba a rematar. No podía creer lo que me estaba pasando, ¿no? Al otro día ya les puedo decir que no pude dormir muy bien esa noche. Levanto a mi señora temprano, a mi hijo que era bebé, Lautaro, y nos fuimos para Mercedes. No sabía ni qué iba a hacer yo en Mercedes, ni abogado tenía, ¿no? Era un juicio laboral que estaba tratando de arreglar, pero el juez me hizo entrar en esa instancia para... Pensó que yo podía pagar sin ningún tipo de problemas, pero realmente no tenía dinero para pagar y eran cifras muy grandes. Y bueno, llegamos a Mercedes, no sabía ni con quién preguntar, le dije, mire, me están por rematar la casa y quería hablar con alguna persona aquí en Mercedes. Me dice, mira, no, acá el abogado no está, el juez no está, pero la oficina esa es del rematador. Si querés ir a hablar con él, bueno, voy a hablar con el rematador que me va a rematar la casa, le explico mi situación, ¿no? Con mi señora y Lautaro, mi hijo. Y él nos escucha y nos dice, mira, yo soy el rematador, a mí me pagan para
rematar tu casa y cobro una comisión sobre esto. No tengo nada que ver, vos tenés que ver el abogado o el juez, que son los que pueden decidir sobre el bien tuyo. Realmente tenía razón, por supuesto. Me voy desanimado para casa, 1 hora de viaje o más. Y imagínense la angustia. Llego a casa y yo tengo arriba de mi casa una oficina donde yo tenía todas mis cosas. Subo muy angustiado para orar, cierro la puerta y hago una oración cortita. Y le digo, Dios mío, yo ya estaba desesperado, ¿no? Realmente no había manera de solucionar este problema. Le digo, yo ya hice mi parte, ahora hacé la tuya. Yo no, no tengo plata para comprar la casa ni a quién pedirle. Y si la tuviera, tengo que comprarla en sábado. No, le digo a Dios. Y en esa angustia, ay, eso solo le dije a Dios. Y bajo las escaleras. Y me quiero detener un poquito en la oración. Imagínense, ustedes, yo tengo un hijo. Y le digo, hijo mío, no hagas esto porque te va a ir mal, no hagas esto que te va a ir mal, hace esto, hace esto, hace esto. No. Hace su vida. Le va re mal a mi hijo. Viene mi hijo y me dice, papá, yo ya hice mi parte, ahora será tuya. No sé, me parece un poco ridículo, ¿no? Yo lo agarraría de los pelos, le digo la verdad, y Dios me tiene que haber mandado un rayo, no una ayuda. Un rayo a mí porque yo desobedecí a Dios, deseché a Dios, dejé a Dios de lado, no creí, dudé. Y ahora les sigo contando el relato. Paré en la oración esta porque a veces nos equivocamos en las oraciones, ¿no? ¿De qué manera? Qué Dios misericordioso que es, porque Dios acompaña y no nos reprocha. Si yo lo agarro a mi hijo y le digo, vos sos un tonto, pero lo agarraría del pelo y le daría un sacudón, ¿no? ¿Qué menos podemos hacer? Si no nos hizo caso, no, Dios nos acompaña, después nos perdona y no nos echa en cara nada, no nos reprocha nada. Qué amor de Dios. Y ahí sigo con el relato. Termino la oración, voy bajando la escalera, suena el teléfono. Me apuro, yo estaba en la planta alta, bajo rápido, atiendo el teléfono y me dice, yo soy el rematador. No sé por qué te estoy llamando, pero los vi preocupados esta mañana y fui a ver el expediente. Ustedes tienen una hipoteca de primer grado con otro banco que ellos no avisaron. Me dice, podríamos presentar una nota al juez y por ahí el juez demora una semana, 10 días, más no, pero no creo que te sirva, así que vos me decís si querés que lo hagamos o no. Sí, mirá, yo estuve orando para poder demorar, o no sé qué hacer con esto, pero demorar para ver qué puedo hacer. Le di testimonio, no le dije había estado orando. Bueno, si querés yo la presento la nota. Si el juez da lugar, yo te aviso. Si no da lugar, te aviso también. Bueno, listo, quedamos así. A las 2 horas me llama y me dice, sí, el juez dio lugar y suspendió el remate 15 días. Tenés 15 días para hacer algo. Bueno, yo no tenía ni abogado, había estado manejado yo todas las cosas, porque no tenía plata ni para abogado. En ese tiempo consigo un abogado y ahí empezó la carrera, ¿no? Una carrera bastante difícil. Conseguí demorar hasta que llegué y pude pagar con cifras muy razonables para mí. Pude ir acomodando las cosas, ¿no? Dios acompañó. Por eso a veces no necesitamos una religión, sino una relación con nuestro Dios, ¿no? Nuestro Padre que nos acompaña, que nos ayuda, que nos muestra. Él es sabio, inteligente, es el que puede hacer todas las cosas. Entonces, ante los problemas y dificultades, por lo menos en el caso mío, porque esto es algo muy privado, nos aferramos a Dios. Yo me aferré mucho a Dios, ¿no? Y nunca me aparté, aunque veía que no tenía salida. Y bueno, la salida, la única que podía dármela era Dios, y me aferré a Dios. Entonces les puedo decir como reflexión final que busquemos nuestra propia experiencia con Dios, como lo decía, ayer estuve escuchando a Bullón, y lo decía en la escuela sabática, ¿no? Nuestra relación íntima, individual, ese es el secreto con Dios. Una comunicación diaria con nuestro Hacedor. Dios quiere que tengamos una relación, quiere tener una relación continua con nosotros. Jesús nos enseñó a que pidamos el pan nuestro de cada día.
El pan nuestro de cada día sirve para hoy, no sirve para mañana. Lo podemos comer, pero no es lo mismo. Es duro, puede estar mohoso también. Entonces, no es el plan de Dios que le pidamos el pan hoy y que dure una semana o un mes y que no vayamos más y no volvamos a oración, con la oración con Él a pedirle nuevamente. Dios quiere que vayamos todos los días a pedir. El pan nuestro es algo que necesitamos todo el día y lo mismo debemos pedírselo diariamente. Este es un precioso símbolo de cómo Dios ve la relación con nosotros. Significa que cada día está listo para qué? Para recibirnos, para bendecirnos. Dios no necesita, pero nosotros sí necesitamos. Cada día, si vamos a Él, necesitamos que nos bendiga y nos acompañe. Con esta sencilla enseñanza, Jesús nos mostró que la verdadera religión es asunto de todos los días, esta comunicación diaria con Él. Dios quiere que dependamos completamente de Él. Como les decía recién, no es una relación, es una comunicación, es una relación con Él íntima. Dios es para nosotros quien nos sostiene, quien nos da la vida. Que mantengamos claro en nuestra mente eso. Él no es solo nuestro hacedor, sino nuestro sustentador. Él nos sostiene. Porque nosotros nos metemos en muchos líos, pero Él acompaña. Y como pregunta final, ¿sabe quién es el verdadero pan? Y bueno, Jesús mismo respondió esta pregunta para que no tengamos duda. Y lo encontramos en Juan 6, 51. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que come de este pan vivirá para siempre. Pero qué certeza, qué seguridad, ¿no? Es como le decía hoy, si tenemos la certeza de obedecer lo que Dios nos ha dejado escrito. Si Cristo es el pan que descendió del cielo para saciar nuestras necesidades espirituales, ¿no? Tal vez sería bueno pedir ese pan ahora mismo, ese alimento espiritual. Necesitamos comerlo. Si estamos de acuerdo, que Dios nos bendiga y que nos dé la fuerza para permitir que sea Él que maneje nuestra vida. Que tengamos poco, que tengamos mucho, pero que Él maneje todo y que Él sea el centro de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muchas gracias, Carlos, por este hermoso testimonio, ¿verdad? Todos podemos pasar experiencias significativas si nos ponemos en manos de Dios.